Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Andrés Aristizábal. En el video de hoy les traigo la respuesta a una pregunta que me han hecho muchas veces y es cómo retiro mi dinero de cualquier exchange. Pues bien, te voy a responder a esa pregunta con el video del día de hoy, específicamente con el exchange que estoy trabajando ahora, que es OKX. El retiro de mi dinero lo hago a través del mercado P2P que trae en este caso OKX. Te voy a mostrar el paso a paso de eso para que no te pierdas en ninguna parte del video. Acompáñame hasta el final. Empecemos entonces. Pues bien, mira, esta es la plataforma de OKX. Vamos por acá precisamente a ver cómo hacemos ese proceso en este menú que dice comprar criptos, ¿cierto? Ahí bajas hasta donde dice operaciones P2P. Le damos clic ahí y después de que le damos clic nos envía entonces a esta página donde dice acá comercio P2P y nos permite crear nuestro propio mercado y operar criptos con otras personas en nuestra moneda local. ¿Qué aparece acá? Mira, aparece el menú vender y comprar, ¿cierto? Vamos entonces aquí a vender porque yo voy a enseñarte cómo retirar mis criptos, ¿cierto? Acá están todas las monedas, USDT, USDC, Bitcoin, etcétera, ¿cierto? Acá están todas. Yo en este caso voy a seleccionar USDT porque voy a vender USDTs. Acá aparece la moneda local, hasta en pesos colombianos. Tú despliegas la moneda del país en donde te encuentres. Yo la dejo en pesos colombianos porque estoy acá en Colombia, ¿cierto? Y acá aparece la forma en que voy a vender, ¿cierto? Para que la persona que me los compre me puede depositar por transferencia bancaria mediante estas plataformas o mediante estos bancos. ¿Listo? Entonces pues nada, acá aparecen las opciones. Yo voy a escribir acá el banco que voy a manejar, que es Davivienda. Escribo Davivienda, lo selecciono y perfecto, se actualiza la plataforma. Entonces, ¿qué tenemos? Los anunciantes, el precio, el límite de orden disponible, el método de pago y aquí la opción pues de comprar o vender, ¿cierto? Listo, entonces mira, acá aparecen varios. Por ejemplo, mira acá están todos los que están comprando y acá los precios unitarios. Y bueno, pues mira, por ejemplo tiene 1038 órdenes y una tasa del 96.91 de finalización y está en línea. Lo vende a compra a 3.991 pesos colombianos. Entre 60.000 pesos, mira, entre 60.000 y 2.793.700 pesos colombianos. Ese es el rango en el cual compra y mira acá la plataforma. Bueno, y acá hay otros. Mira, por ejemplo, la tasa es de 98.79%, tiene 6.383 órdenes y es compra más barato a 3.950 pesos. Entonces yo voy a escoger porque me da más dinero por cada USDT, 3.991. ¿Listo? Le doy aquí entonces vender en este botón, le doy clic y mira, se abre esta pequeña ventana donde aparece de nuevo la información, las órdenes completadas, la tasa de finalización y el tiempo, el plazo para el pago, 120 minutos. Y aquí la información que él coloca, mira, él escribe: actualmente manejo dinero en las siguientes cuentas bancarias, Daviplata, Nequi, Davivienda, etcétera, ¿cierto? Y también nos dice que nos da un WhatsApp para comunicarnos. Listo, entonces acá colocamos el valor de USDTs que vamos a vender, eso es lo que tengo disponible para vender. Yo voy a colocar como ejemplo 500 USDTs que corresponden a 1.995.500 pesos colombianos. Selecciono acá Vivienda y le doy en vender. Le damos clic en este botón y se abre esta otra ventana donde pues confirmamos la transacción. Mira, el precio, la cantidad, 500 USDTs que equivalen a estos pesos colombianos. Y pues nada, la cuenta del banco, yo acá ya la tengo seleccionada porque ya he hecho transferencias constantemente, entonces ya el sistema la reconoce. A ti te lo debe pedir, entonces le das la cuenta bancaria y le das confirmar. Ya le di confirmar y me envía entonces aquí a la plataforma de P2P donde vamos a hacer la transacción. Me confirmo los datos otra vez, confirmo la cuenta bancaria que por seguridad voy a ocultar y los datos. Y pues nada, mira lo que dice acá, no necesitas hacer nada más. Y ahí simplemente estamos esperando a que se contacte la persona. Mira, acá ya me escribió, aparece aquí a la derecha como puedes ver, me dice buen día. Listo, acá puedes dar respuestas rápidas, le das clic para respuestas rápidas o simplemente acá en la parte inferior tú le das escribir y le respondes. Entonces escribámosle buenos días, le enviamos y ya entonces empezamos el proceso de compra, de transacción, ¿cierto? Y nada, así de fácil es eso. Ya vas a ver cómo te voy a mostrar paso a paso lo que sigue a continuación. Después de que nos ponemos en comunicación con el comprador,
Entonces el siguiente paso es que él me va a hacer la transferencia bancaria de este dinero en pesos colombianos, es 1.995.500 a la cuenta que le he suministrado. Y apenas me la haga, mira, acá ya me escribió, está procediendo, me haga la transferencia. Muy importante, se debe verificar, escribámosle listo, gracias, perfecto. Se debe verificar en tu cuenta bancaria que ese dinero entró, ¿ok? Hay que tener mucho cuidado porque hay muchas modalidades de estafa, tanto para comprar como para vender criptos en cualquier exchange, y no solo en cualquier exchange, en cualquier banco. Hay que tener mucho cuidado. Entonces, acá es vital hacer la verificación de que entró tu dinero, ¿listo? Y después de que se hizo la verificación, entonces uno va y libera las cripto, que es lo que te voy a mostrar a continuación. Vamos a darle entonces espera para que él termine de hacer la transferencia. En este momento lo está realizando. Mira, si le doy clic acá, vamos a darle aquí a abrir. Él nos va a dar la información de las estafas más comunes, ¿cierto? Los recibos falsos, reclamar fondos de manera fraudulenta por parte de terceros, mira, recibos falsos, falso servicio de atención al cliente OKX. Tienes que leer esto para que estés seguro de lo que puede pasar. Vamos allá, listo. Entonces nada, me pregunta que si es ahorros, yo digo que sí, así es mi cuenta de ahorros en este banco, en Colombia. Y entonces él va a estar terminando de hacer la transacción, ¿ok? Apenas me haga la transferencia, repito, es súper importante verificar que ese dinero haya entrado efectivamente a tu cuenta de ahorros. No podemos fiarnos de lo que él nos envíe como imágenes de transferencia. Pueden falsificar las imágenes. Bueno, acá mira, está verificado. Yo siempre veo que estén verificados y las cantidades de órdenes, ¿ok? Que tenga buena cantidad de orden, una buena tasa de finalización de las órdenes y que esté verificado, ¿ok? Hay que tener mucho cuidado con este tipo de transferencias. Y nada, pues simplemente estoy esperando. Entonces, pues nada, recuerda que cuando le des la primera vez, te va a pedir la cuenta a la cual te van a hacer la transferencia, ¿ok? Mira, acá aparece la orden, vender órdenes USDT, aparece el valor, 1.995.500 pesos colombianos y a 3.991 pesos el USDT. Listo, aparece toda y dice pago pendiente. Vamos a esperar entonces. Como yo decía, ya he realizado transacciones, constantemente realizo compra y venta aquí de criptomonedas, entonces ya el sistema tenía mi cuenta bancaria. Perfecto. Bueno, vamos a esperar unos minutos, posiblemente adelante el video, para que la transferencia no nos quite mucho tiempo en el mismo. ¿Listo? Listo, amigos, entonces acá ya me aparece la siguiente información. Se activó el botón, como puedes darte cuenta acá a la izquierda, de liberar las criptos. Eso quiere decir que él ya confirmó. Yo voy a confirmar aquí la transferencia. Voy a mi cuenta bancaria, voy a revisar que efectivamente haya llegado esa transferencia, y una vez yo confirme la transferencia, entonces vuelvo a la plataforma y le digo que sí, que está confirmada la transferencia, y le libero las criptomonedas. Ese es todo el proceso. Entonces voy a realizar esa verificación en este momento. Listo, volvemos acá. Entonces mira, él ya me envía aquí la información, me envió una imagen de la transferencia que me ha realizado. Me dice fue un placer. Yo voy a revisar acá las imágenes. Tenemos una transferencia por 1.095.500 que él me envía como imagen, ¿ok? Esto no es confirmación, eso es lo que él envía. Hay que tener cuidado, ¿no? La confirmación la que tú realizas en tu cuenta. Y acá arriba hay otra transacción por otra cantidad, en este caso por 900.000 pesos colombianos. Entonces la suma entre los dos da exactamente 1.995.500. Me envió este pago en dos transferencias y ya las he verificado efectivamente en mi cuenta bancaria, y ya entró ese dinero fiat, esos pesos colombianos, a mi cuenta bancaria. Entonces listo, con esta información ya tengo tranquilidad. Lo que voy a hacer entonces es darle a la liberación de las cripto y entregarle sus 500 USDT. Listo, ese es todo el proceso y miren lo sencillo que es, ¿vale? Y pues nada, amigos, entonces ya verificado esto, lo que hacemos, bueno, acá me escribe fue un placer, entonces yo le escribo confirmado, le envío el dato, fue un placer, le escribo a este usuario. Y acá entonces le doy, vamos a verificar acá, mira el recordatorio. Ten en cuenta que no solamente confíes en la prueba de pago proporcionada por el vendedor, ¿cierto? Bueno, acá me dice
esperando la liberación para que la libere los USDT. Entonces le doy liberar cripto, me da un recordatorio de los riesgos para que yo verifique en mi cuenta que sí tenga efectivamente este dinero y no confiar solamente en la prueba que él me envíe gráfica. Le doy a aceptar, ¿cierto? Acá me dice entonces que abra la cuenta de mi cuenta bancaria, verifique la transferencia recibida por esta persona, ¿ok? Cuyo nombre también voy a proteger, por supuesto. Y me pide que indique el importe recibido acá en la parte inferior, ¿cierto? Que tiene que ser efectivamente la cantidad pactada en el mercado P2P de OKX. Entonces, pues nada, vamos a colocar el dato que sí efectivamente recibe esa cantidad, 1.995.500 pesos colombianos. Le doy en confirmar, le damos confirmar. Y listo, ya con eso. Ahora me pide que valore la experiencia, entonces yo lo voy a calificar como una experiencia positiva. Y le voy a escribir aquí un comentario. Por ejemplo, voy a escribir muy buena transacción. ¿Listo? Le escribimos eso y le damos en el botón enviar. Le damos a enviar y listo. Ya con eso terminamos el proceso. Y finalmente acá le digo que ya fueron liberadas. Listo, le enviamos ese mensaje, le digo que gracias y así de fácil es vender tus cripto por P2P de OKX o sacar tu dinero de USDTs. Listo amigos, eso fue todo por hoy. Entonces espero que les haya gustado este video. Estaba buscando responder esto hace mucho tiempo y no había tenido el espacio. Entonces tengan mucho cuidado siempre con los pasos que les mencioné, de verificar al comprador, de verificar tu transacción, tu dinero, no confiar únicamente en lo que te envíe la persona como imágenes de transferencias, porque pueden ser falsificadas, pero si tienes cuidado te darás cuenta que es supremamente confiable. Les envío, como es habitual, un abrazo a todos y nos vemos en otra oportunidad. Hasta pronto.